Desde otro punto de vista, me parece que es un error en el cual hemos caído y se ha hecho también carne en nosotros mirar el proceso de cara a la sentencia, porque claramente también es mucho más académico. Uno no discute ni el principio de ponderación de Alexis, ni la idea de peso de Dworkin, o el alcance de las interpretaciones, el efecto de cómo interpretar una norma según Hart cuando habla de ejecución de sentencia. Y nosotros somos muy afectos a todo esto, y a veces somos poco afectos a las soluciones, y nos genera una distorsión óptica pensar de este modo, en el cual, claro, es mucho más interesante plantear hasta dónde el juez puede interpretar, los límites, sus problemas constitucionales, pero esto es la mirada sobre el propio, desde el ombligo. Creo que si pensáramos un poco más en el servicio, entender que es básico, porque no podemos generar un servicio pensado sobre sí mismo, deberíamos pensar un servicio mirando a la gente, y para esto a la gente lo que le interesa es, al final, tener una respuesta en toda la gama de derechos protegidos, y me parece que en esto hay un problema. En Mendoza hablábamos de un caso que no es un caso del tribunal americano, sino de la Corte Europea, en el caso Inmobiliaria Safi con Italia del año 1999. Allí el tribunal se ocupó de decir concretamente que el artículo 6 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos se debía integrar con una óptica en la cual importaba el cumplimiento de la decisión. En este caso era un simple caso de desalojo, donde había habido 11 órdenes de desalojo y recién el inmueble fue recuperado a los 10 años, producto que quien ocupaba la vivienda falleció y no hubo ningún impedimento ya ahí, pero la justicia claudicó absolutamente. También decía que una perspectiva interesante sobre la visión de justicia integrada a la fase de ejecución con la fase preliminar la brinda la propia Corte Interamericana, no solo por la inteligencia del artículo 8 y 25, sino por el mecanismo de supervisión de cumplimiento de las decisiones judiciales. La Corte Interamericana no termina el proceso con el dictado de la sentencia. Su visión no es el dictado de la sentencia, sino que también ve cómo cumplen los estados aquellas decisiones. Nosotros, para dar alguna visión optimista, hemos cumplido adecuadamente una decisión en febrero de este año en el caso Kimmel. Ustedes recuerdan el tema de libertad de expresión, donde Argentina resultó condenada por un tema de calumnias, donde el Estado hizo verdaderos esfuerzos para lograr cumplir. Pero en este breve tiempo que tengo para intervenir, me interesa sobre todo la visión y el problema de la supervisión del cumplimiento como rol del propio tribunal. El tribunal no se olvida que esa fase que le sigue al dictado de la sentencia es tan o más importante que la fase anterior. A lo mejor menos elegante desde un punto de vista académico para discutir, pero tan o más importante, repito, que la anterior. Y en esto, en términos generales, Argentina tiene sus grandes problemas. Una de las cosas que quería decir sobre Inmobiliaria Safi es que ustedes saben que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cada estado tiene su juez como participando en este tribunal. Para fallar el caso Inmobiliaria Safi, que ustedes podrán decir un caso trivial, un caso de desalojo, se reunió la Gran Cámara, el plenario de todos los jueces. Esa importancia se le asignaba a un caso de este tipo. Bueno, decía yo, en Argentina tenemos algunos problemas para efectivizar, y como rasgo cultural señalo que uno de los tribunales que más problemas está teniendo para efectivizar sus decisiones judiciales es la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y me parece que puede ser útil recordar algunos ejemplos. En materia previsional, después de Badaro,
los problemas no se solucionaron, no obstante que la Corte dictó en aquellas dos decisiones sentencias exhortativas con respecto al Congreso y sin embargo no llevó el caso a buen puerto todavía. En cuanto al régimen penal de la minoridad, que es sobre un tema sustancial, no obstante que la Corte en García Méndez en el 2008 se pronunció al respecto, siguen los problemas de este tipo en cuanto a la minoridad en cárcel. Ni qué hablar del tema de subrogaciones y Rosa, que también la Corte dictó una decisión que si bien generó una nueva ley, esta nueva ley tiene algunas disonancias importantes con Rosa. ¿Para qué decir el famoso caso Sosa, cuya última sentencia fue del 2009 y todavía en la provincia de Santa Cruz no se repone una solución efectiva al caso? Y, por último, menciono el caso Mendoza, donde no obstante los esfuerzos de la Corte para controlar el cumplimiento de su decisión judicial, se vio enfrentada a un serio problema generado por problemas de corrupción del Tribunal de Quilmes, que debía llevar adelante en un tema tremendamente trascendente para el país en su conjunto, por lo que significaba como símbolo del derecho ambiental. Todavía, desde luego, seguimos esperando una ejecución propia del caso. No puedo tratarlo en profundidad, el caso es sumamente interesante y es sumamente interesante desde un punto de vista procesal lo que dijo la Corte Interamericana en Furlan, porque allí pasamos por un test de cuál era el tipo de proceso y el tipo de desarrollo que tenían estos procesos en la Argentina. Y la Corte Interamericana fue muy aguda en cuanto a los deberes que tiene el juez para llevar adelante el proceso y la necesidad de no desentenderse de lo que en él sucede. Yo había hecho referencia a cómo las reglas del proceso inciden en una determinada cultura y cómo esta visión del proceso de estas características termina generando este tipo de resultados. Un proceso como Furlan es un proceso típico de un diagrama procesal de tipo desconcentrado y escriturista, y con un juez pasivo. ¿Por qué es esto así? Bueno, la mayor parte del tiempo en Furlan, para los que no lo conocen, era un tema de responsabilidad del Estado por un daño generado en un predio perteneciente al ejército. La mayor parte del tiempo se llevó a determinar quién era el dueño de la cosa y el pedido al registro. Y esto fue así porque al juez no le interesaba que este dato tuviera alguna, fuera encontrado efectivamente, porque no le hubiera costado absolutamente nada. Pero como no le interesaba el dato, el proceso giraba en torno a esto de que hablaban de la cultura de llevar las cosas hacia adelante. Y creo que determinar esto llevó 3 o 4 años. Fue responsabilidad del juez, pero también fue responsabilidad del abogado. Uno ve cómo el caso cambia cuando otro abogado toma las riendas del asunto. Estas son responsabilidades en general compartidas en el hartazgo de ver que todo sigue igual. Entonces todos terminamos por esta incidencia de doble línea con respecto a la cultura, creyendo que estas cosas son normales. Tan normal lo veían que el proceso llegó a una sentencia y después de dictada la sentencia se tardó algo así como 3 años, el Estado tardó algo así como 3 años en efectivamente pagar la indemnización que debía a Furlan. Y cuando pagó la indemnización que debía, la pagó con bonos, y el mismo día que Furlan recibió los bonos, los vendió al 30% de su cotización. Claro, después de eso alguien consultó a un abogado y le dijo, acá hay una violación indebida del debido proceso, porque no es planteable ni tolerable que un caso para efectivizar un derecho
demande 13 años. Hay una violación clara del plazo razonable. Pasó por la Comisión Interamericana, después fue a la Corte, y la Corte, en muy duros términos, se refirió a la forma de llevar adelante el proceso. Hizo algo muy particular, contó el Código Procesal y dijo, a ver, para cada cosa ustedes tienen determinado rango de tiempo. Esto pudo haber terminado en 2 años, pero demoró 13. No es explicable que esto demore la cantidad de tiempo que demoró. Y lo peor del asunto es, como todos los asuntos, es que no estamos discutiendo sobre teoría procesal. Furlan es una persona que al año de producido el incidente intentó suicidarse. Esto consta en la sentencia judicial. No podía tolerar esta demora. Bueno, le exigimos que esta demora la tolerara y terminamos siendo condenados ante la Corte Interamericana en un caso que empezó en el año 88, llegamos al año 2013. Después de que pasó lo que pasó en Furlan, encontré en el boletín oficial un decreto, el decreto 454 de este año. Se refería al caso Giovanelli. Giovanelli fue detenido y muerto en una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Es un caso civil. Planteó ante la justicia argentina sus beneficiarios, sus sucesores, una indemnización por el fallecimiento de Giovanelli. Estuvo como 10 años frente a los tribunales argentinos sin respuesta. Producto de esta falta de respuesta del caso en Argentina, se planteó el caso ante la Comisión Interamericana. Era tan evidente, tengo que pensar que lo fue, no conozco el caso, que el Estado argentino se allanó a que fijaran una indemnización para poder pagarle a Giovanelli. Cosa que para determinarla se nombró un tribunal arbitral que llevara y examinara la responsabilidad en el caso, y condenó al pago este tribunal de $337.000 en el año 2010 al gobierno argentino en un caso que había aceptado responsabilidad. A los 5 meses la comisión aprobó este laudo, las partes se allanaron y recién en abril de este año Argentina, por un decreto, ordenó pagarle a Giovanelli, a los herederos de Giovanelli, su indemnización. Tardamos nada menos que 3 años en efectivamente lograr el cumplimiento de esta decisión. Creo que esta perspectiva lo que sí nos señala es que al proceso lo deberíamos ver como una integridad, lo deberíamos ver desde su principio a su fin. Y en el fin empezar a discutir algunos instrumentos idóneos, es decir, ver cómo logramos la materialización más rápida de determinadas decisiones. La subasta electrónica es una opción, oficiales de cumplimiento de decisiones otra, jueces activos en la ejecución de las decisiones es también una de las respuestas posibles. Desde luego, aquí hay mucho para analizar, el tema es muy complejo, de hecho nosotros hemos armado un programa que en definitiva es un cuestionario entregado a los participantes del Congreso para que discutamos sobre todos estos temas. Yo me refería a alguna de las intervenciones que tuve el gusto de escuchar recientemente. Para el juego de la oca no encuentro ninguna referencia, pero sí cuando escuchaba la referencia a Mafalda, que en definitiva Mafalda es el instrumento de que se vale Quino para expresar muchas veces ideas muy profundas. Con algo que en alguna ocasión, de hecho el año pasado en el Congreso Nacional anterior, hice referencia a este pensamiento que me parece interesante, que recoge la línea de sentido que intento plantear, que es una idea planteada por Mafalda, una propuesta de Mafalda, que decía:
y si en vez de planear, puesto como vuelo, no volamos un poco más alto, yo creo que la idea tendría que ser esa, empezar a mirar el proceso como integridad, empezar a buscar efectivamente soluciones para los problemas que realmente sufre la gente, y eso es lo que nosotros deberíamos evitar. Nada más, gracias.